¿Crees que la identidad de una organización se manifiesta en sus resultados? Hola, soy Alejandra Zorrilla, fundadora de Identidad y Desarrollo. Hoy vamos a platicar sobre expresiones funcionales de una organización con sentido y sobre cómo la funcionalidad de una organización se refleja en cada uno de sus componentes. Sabemos que cuando las expresiones emocionales, sensoriales, personales o espaciales de una organización están desalineadas, sus interlocutores perciben que la identidad organizacional no es consistente y no fluye. Si no generamos emociones que se conviertan en un estado de ánimo consciente, la experiencia no se hospeda en el recuerdo. Si los estímulos sensoriales son inadecuados, nos hacen cortocircuito. Si no logramos establecer relaciones personales, la experiencia organizacional se vuelve anodina y se diluye rápidamente. Y si el espacio físico o virtual en el que operamos no genera un sentido de lugar vinculado con la organización, pues nos despistamos. Aunque, bueno, más importante, es lógico que si una organización no da resultados, no da los resultados que propone, de hecho, no sirve. No importa si se trata de una organización pública o privada, cuál es su tamaño, en qué formato está constituida, incluso si está o no formalizada, si es empresarial, política, gubernamental, cultural, educativa, turística o ambientalista. Funcionar para dar resultados es clave de la existencia de cualquier organización. Las expresiones funcionales responden a los beneficios que la organización ofrece en términos prácticos, que son razonados en función de la necesidad satisfecha contra la inversión realizada en tiempo, dinero y esfuerzo. Para que podamos dar resultados de manera óptima, las organizaciones han de gestionar su capital humano, sus recursos económicos, materiales e inmateriales, a través de procesos orientados hacia el cumplimiento de sus propósitos específicos y su función social. Esto se facilita, por supuesto, cuando cada organización comprende su lugar en el sistema social y las personas que colaboran en cada organización reconocen dónde y cómo juega la organización, además de su propio rol en el sistema organizacional. La funcionalidad de las organizaciones depende de muchos factores interrelacionados. Entre los más relevantes está su relación con lo que producen y lo que ofrecen, ¿no? La función de las organizaciones orientadas al sector primario, por ejemplo, es extraer o cosechar productos de la tierra a través de agricultura, la apicultura, la ganadería, la caza, la pesca, la minería o la explotación forestal. La idea es ofrecer materias primas, algunas de las cuales pueden consumirse directamente o procesarse, y otras requieren procesarse para poder consumirse. La función de las organizaciones dedicadas al sector industrial o de la construcción, que conforman, por cierto, el sector secundario, es procesar o transformar esas materias primas en productos terminados listos para su uso y consumo o en productos semi-elaborados que pasan a otras organizaciones del sector para completar su proceso a través de cadenas. La función de las organizaciones del sector terciario o de servicios, pues es prestar servicios, que algunos especialistas llaman inmateriales o intangibles, como enlazar o comercializar productos, transportar personas o mercancías, comunicar, transferir conocimientos, fortalecer capacidades, representar gremios, representar personas, impartir justicia o proporcionar servicios financieros, o generar experiencias enriquecedoras y recordables para los habitantes de una localidad o para los visitantes. También el sector cuaternario, de reciente concepción, se ha vinculado con la llamada economía del conocimiento, que engloba actividades especializadas de investigación, obtención de ideas científicas y creativas e innovadoras, así como la gestión o la transmisión de conocimientos a través de tecnologías de información o metodologías presenciales. Algunos economistas incluso hablan hoy del sector quinario, aunque no hay un consenso absoluto en esta nueva categoría. Podría englobar la producción y la reordenación de ideas y de proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de las personas y la sustentabilidad de los territorios. Como ven, hay muchas formas de clasificar las actividades. Lo importante es que tengamos claro qué es lo que hacemos, qué es lo que estamos, para qué funcionamos.
Y en este sentido, los economistas hablan también sobre cómo se desdibujan las fronteras sectoriales, porque muchas organizaciones se dedican a actividades relacionadas con más de un sector económico y todas se enlazan unas con otras para generar cadenas de valor. Cada vez más se reconoce la necesidad de alimentarnos y de alinearnos para mejorar la calidad de vida de todas las personas y lograr la supervivencia de la vida en el planeta del que somos parte. ¿Para qué sirve tu organización? Esa sería la primera pregunta que habría que preguntarse para ver cómo sería su sistema funcional. Todas las organizaciones son sistemas sociales, de alguna manera complejos, que se conforman por un conjunto de elementos relacionados entre sí y que funcionan como un todo, aunque cada uno de los elementos que la componen tenga una función independiente. A su vez, las organizaciones son componentes del sistema social en el que viven, por lo que son afectadas por factores culturales, económicos, políticos y ambientales del entorno en el que se desarrolla. La forma de funcionar de las organizaciones suele parecerse bastante a la forma de operar de la sociedad en la que viven. En las sociedades autocráticas, las organizaciones tienden a ser autocráticas. En las más democráticas, pues tienden a ser más democráticas. En las sociedades transparentes, las organizaciones suelen ser más transparentes y en las más equitativas son más equitativas y en las más discriminatorias son más discriminatorias. Y en las más conscientes y amigables con la biodiversidad, las organizaciones suelen ser mucho más cuidadosas de la naturaleza. Esto también es cierto al revés. En la medida en que las organizaciones son más democráticas, más equitativas, transparentes, solidarias, conscientes y responsables, influyen en la sociedad en la que viven e impulsan el desarrollo sostenible de sus territorios a través de la revitalización de la cultura, de la biodiversidad y de las relaciones entre las personas que compartimos el mundo, ¿no creen? Así que podemos esperar que la sociedad cambie al cambiar la forma como hacemos funcionar a nuestras organizaciones y también que las organizaciones cambien en la medida que va cambiando la sociedad. La buena noticia es que cada vez somos más quienes nos preocupamos del bien común y del cuidado del entorno. Otra vez nos damos cuenta de que moldeamos nuestro entorno y nuestro entorno nos moldea. La evolución constante de la ciencia y la tecnología ha ido cambiando los paradigmas de pensamiento, de comprensión del entorno y de la gestión y el desarrollo organizacional. Ya hemos platicado sobre la idea de alinearnos de manera circular a través de procesos iterativos que van de una y otra vez, que nos permiten irnos adaptando mejor, fluir y evolucionar en lugar de querer meter nuestras organizaciones en concepciones encajonadas. Hoy les quiero platicar un poco de un enfoque organizacional que llamamos organizaciones fractales. Es un término que tiene este sentido en el cual las áreas organizacionales son como pequeñas versiones de la organización en su conjunto, donde cada componente representa el todo. Y esta es una de las concepciones que a mí me parecen más interesantes y consistentes con el modelo de alineación circular y con nuestra propuesta de funcionamiento de las organizaciones. Van a ver que no es tan complejo y es muy divertido este tema. ¿Cómo funcionan las organizaciones desde el enfoque fractal? Vamos a ver. En matemáticas y en geometría, las estructuras fractales son iteraciones de reglas simples que se repiten y se repiten para crear modelos más complejos. Por ejemplo, el famoso triángulo de Sierpinski representa gráficamente cómo dentro de un triángulo hay triángulos más pequeños y dentro de los triángulos pequeños hay otros triángulos más pequeños. Y así podemos ir triangulando, triangulando hasta el infinito. Imaginen que la visualización del triángulo completo que podemos observar en nuestra imaginación y en la pantalla es la sociedad. En este segundo triángulo, que está conformado por varios triángulos, están las organizaciones que nos rodean y también la organización que nos ocupa. Y en el tercer triángulo vamos a ver nuestra organización y cómo ésta se divide en las áreas de recursos humanos, administrativos, operativos, de mercadeo. Y a la vez cada una de estas áreas se conforman por departamentos y luego así sucesivamente hasta llegar a las personas, a cada persona. En la mayoría de las organizaciones,
podemos observar que los valores y las políticas corporativas generales se apropian y se aplican en todos los niveles organizativos. O sea, la organización funciona como funciona cada una de sus partes. Aquí es interesante este tema en el que las cadenas se rompen por su eslabón más débil, de manera que podemos pensar en la organización como una estructura fractal, y esto nos permite reconocer que sus diferentes partes funcionan de forma similar al todo, y conforme se asciende en su estructura jerárquica, se va de alguna manera agregando las tareas y los procesos que funcionan de manera similar en cualquiera de sus áreas. Y desde cada área también podemos comprender cómo funciona la estructura y los procesos de toda la organización. Podríamos decir que cada área de la organización es un todo, aunque cada uno de los elementos tenga una función independiente y que en conjunto crecen y evolucionan porque sus aprendizajes se replican en todas las áreas funcionales. Aquí vamos a ver un poco más adelante cómo es tan importante una zona, un área de gestión de conocimientos que nos permita ver a la organización como un ser vivo. Desde el enfoque de alineación circular, cada fractal, cada parte que refleja el todo, puede representarse como un círculo concéntrico o como un corte de pie dentro de una espiral evolutiva. Les cuento que los caracoles son uno de los ejemplos más estudiados en la naturaleza para comprender cómo funcionan los sistemas fractales, porque en los caracoles, en sus conchas, se puede observar fácilmente un patrón que se va repitiendo muchas, muchas veces. Les voy a compartir los 9 ámbitos que plantea el modelo de alineación IDID para poder analizar las expresiones funcionales de una organización con sentido y para poder fortalecer cada uno de estos ámbitos que conforman la funcionalidad de una organización en su conjunto. Por favor, piensen, ¿a qué se dedica mi organización? Y luego entonces vamos a ir aplicando cada uno de estos elementos a un terreno muy particular y específico, que es el de tu organización, el de cada una organización. En términos funcionales, ya hemos platicado que un concepto identitario sólido y bien socializado, que sintetiza lo que la organización es y aspira a ser, y que sintetiza y que está dentro de este concepto identitario su sistema de valores, nos ayuda a alinear toda la organización, porque todas las áreas de la organización han comprendido, se han asumido y se suman a lo que es este concepto identitario que nos alinea. Cuando una organización se alinea a la búsqueda de un mundo más equilibrado en lo económico, lo social y lo ambiental, se inserta e incide en el desarrollo de una sociedad más sustentable, más sostenible, y se traduce en una cultura compartida, porque está vinculado con una aspiración que incluso trasciende los límites de la organización. Esta parte es bien importante porque en la medida en que nos enganchamos con una causa, en esa medida podemos alinearnos y trabajar en conjunto. Este concepto identitario, para que sea funcional la organización, se expresa en una propuesta de valor que puede comprenderse como un objetivo superior, un objetivo a partir del cual se construyen objetivos operativos que orientan todas las acciones y permiten valorar los resultados de cada proceso y de cada persona de la organización, facilitando que la organización funcione. Entonces, tenemos un concepto identitario, pero lo bajamos a objetivos puntuales. Y estos objetivos puntuales tendrán o crearán una cultura compartida que se manifiesta en actitudes y actuaciones que están encaminadas al funcionamiento armónico de una organización. Una cultura no es simplemente una teoría, no es tampoco dichos, no es un librito, no. Una cultura es eso que hacemos todo el tiempo para lograr algo que queremos hacer en común, algo a lo que aspiramos y que manifestamos en distintas fórmulas culturales. Y dentro de este mismo esquema, pues bueno, vamos conectando la red de relaciones, de recursos y de capacidades de la organización a partir de una estructura funcional que propone mecanismos integrales para el cumplimiento de los objetivos generales y particulares, para facilitar la forma como tomamos decisiones en cada área y cada persona, contribuyendo a que todo funcione.
Es muy importante que este organigrama sea un organigrama fractal, que esté también pensado como parte del todo de la organización y recupere el todo de la organización. En este modelo, las estructuras funcionales también son fractales y son circulares. No son absolutistas, no son autocráticas. Por eso incorporan todo lo que la organización es y aspira a ser. Y para este asunto, bueno, pues podemos profundizar en el curso de estructuras circulares para organizaciones alineadas, porque ya estaba yéndome hacia las profundidades de las organizaciones organizacionales o de las figuras organizativas para una organización con sentido. Luego, necesitamos contar con procesos y protocolos bien documentados, en los que se va relatando o explicando cada parte de la historia funcional de la organización. Y así es más fácil que podamos interactuar, que podamos estandarizar y a la vez adaptarnos al medio, mejorando la manera como aprovechamos los recursos de la organización. Vamos viendo cómo cada una de estas partes conforma el todo. Y para que los procesos y protocolos se adapten de manera oportuna al entorno, a los cambios que vivimos cada día, tenemos que establecer mecanismos de evaluación, monitoreo y seguimiento que van permitiendo a la organización conocer en qué medida cumple con estos objetivos planteados, que podamos identificar fallas en los métodos, en los medios de trabajo, en el desempeño de las actividades y realizar ajustes para aprender en todo el sistema, en la cultura, en los protocolos, en los propios objetivos, en la estructura funcional. Entonces, ven cómo cada parte afecta al todo. Y los resultados de estas evaluaciones se incorporan a sistemas de gestión de conocimientos, donde se ordenan y se hacen accesibles estas informaciones o estas evaluaciones para poder intercambiar las lecciones aprendidas en cada nivel y los cambios identificados en el entorno para que así vayamos facilitando la mejora continua de los procesos organizacionales. Hablamos mucho de comunicación hacia afuera, queremos que todos entiendan quiénes somos y qué hacemos, pero cuando una organización está bien alineada, se comunica hacia adentro y hacia afuera de forma permanente y de forma muy fácil, porque sabe qué comunicar, porque se está comunicando permanentemente y de forma absolutamente natural en esta estructura fractal y funcional. En una organización alineada, el sistema se comunica de manera natural y congruente, decíamos, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y los mensajes verbales y no verbales van visibilizando la funcionalidad de las organizaciones. Y de esa manera podemos participar en la creación de una sociedad más armónica donde vivimos y que es terreno fértil para que las organizaciones puedan vivir y sobrevivir y funcionar de una mejor manera. Entonces, todas estas formas en las que se comunican los distintos ámbitos de una organización permiten que funcione y no crean que es complicado, en realidad es fácil, es complejo, pero es fácil, es simplemente ordenar el caos, ¿no? Ordenar las múltiples cosas que funcionan o que necesitan funcionar en una organización. Entonces, pues cuando una organización va participando en espacios de colaboración con otras organizaciones, multiplica su capacidad de actuación y conforma cadenas de valor que fortalecen el entorno en que vive y se desarrolla. Ninguna organización puede funcionar por sí misma, funciona dentro de esta estructura social. Y lo importante para funcionar es tener súper claro qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos. La función de una organización se tiene que alinear y se anima cuando vamos documentando los procesos, cuando vamos documentando lo que somos, de manera que todas las personas que colaboran y dirigen y ejecutan las acciones previstas por esta organización tienen una clara directriz en su ámbito de competencia, tienen referencias para ejecutar sus labores y cumplir con sus roles y con sus funciones. Espero que se hayan ido imaginando
Ah, claro. ¿Cómo es que funciona si mi organización es una productora de bienes de consumo? ¿Cómo funciona mi organización turística o dentro de las industrias culturales? Si yo lo que hago es teatro, ¿cuál es mi sentido superior? ¿Cuáles son las orientaciones estratégicas que me mandan, que me, que me hacen ser, que me permiten ser? Entonces, vamos documentando en términos del sentido superior nuestro concepto identitario y lo vamos poniendo a disposición de los demás. Vamos haciendo que se mire, que se vea, que se comparta. Y vamos documentando también las orientaciones estratégicas a través de modelos de negocios, de políticas compartidas, de un organigrama que se alinee con la organización. Y todos estos documentos y todas estas diferentes partes funcionales de una organización, vamos a estarlas viendo en algunos otros cursos y vamos a platicar sobre manuales y protocolos y reglas de operación y sobre todas estas formas de analizar funcionalmente nuestras organizaciones paso por paso, punto por punto. Lo importante para empezar a conocer cómo funciona y cómo son las expresiones funcionales de nuestra organización una vez tengamos claro nuestro concepto identitario, nuestro qué hacer, nuestro para qué, nuestro por qué, que no me canso de decir que es muy importante que lo publiquemos, que lo tengamos siempre presente al diseñar y analizar cada uno de los componentes funcionales de la organización. Yo les quiero hacer 4 preguntas para poder comenzar a realizar una evaluación funcional que puede aplicarse tanto a una organización en su conjunto como a cada una de las áreas funcionales, a un proceso, a un rol o en particular a una persona en particular. Y la pregunta clara y primaria es, ¿qué resultados esperamos obtener en la práctica? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Más siempre orientándonos con este concepto identitario, con esta visión de vida, con estas ganas de participar en mejorar el mundo, pero a mí qué me toca. ¿Qué resultados voy a obtener con el trabajo que realizo? ¿Cómo obtengo estos resultados? Y aquí les invito a hacer un diagrama de flujo de inicio al final con todas las tareas que se requieren para poder cumplir con la función particular que nos lleva a tener un resultado específico. Por cada resultado, un proceso. No hay que irnos al todo, siempre teniendo en cuenta que el todo refleja cada una de las partes, pero orientándonos y teniendo mucho cuidado, ¿cuál es tu función en el sistema? ¿Y cómo se cumple esta función? Y en cada uno de estos flujogramas o de estas fórmulas de poder, de entender cómo le hago para obtener un resultado, tendremos que analizar cuánto invierto en tiempo, dinero y esfuerzo para obtener ese resultado que espero, calculando el costo de cada tarea, porque a veces, ¿saben? Hacemos tareas que no vienen al caso, que podrían ser mucho más fáciles de otra manera. A mí me enseñó hace muchos años mi amigo Raúl que a veces queremos poner, por ejemplo, en un sistema informático, toda la información y todos los procesos. Y me dijo, y él era informático, y me dijo, Ale, el mejor sistema es el que funciona, es el que funciona de forma más simple. Entonces hay cosas que hay que hacer manual, está padrísimo. Hay que tener más cuidado cuánto le invertimos a cada tarea y cuánto nos representa de regreso, porque a veces nos complicamos un poco la vida y la vida es simple. Es simple si iteramos la simpleza, como lo vimos en este triángulo en el que cada cosa se repite y es de la A, B, C, como eh, cada parte de la organización da un resultado concreto. La cuarta pregunta, ¿qué podemos hacer para mejorar este planteamiento? ¿Qué debe permanecer para que este resultado sea más rentable, más distributivo, más responsable? Y entonces es muy fácil analizar un flujograma para ver el proceso conjunto e ir identificando qué puede cambiar, cómo podemos reducir costos, costos en tiempo, dinero y esfuerzo, no lo olviden. ¿Cómo podemos mejorar los resultados en términos de rentabilidad económica, social y ambiental? Y esto se puede hacer si nosotros comprendemos la funcionalidad, comprendemos que todo tiene una función específica, más allá y junto con
la parte emocional, la parte sensorial, la parte personal de una organización, está el sentido o la estrategia de resultados, ver que cada resultado es parte del todo y que tenemos que ir funcionando cosa por cosa. Ustedes entonces, no sé, pero yo sí creo que la identidad organizacional se expresa en sus resultados. Primero que nada en sus resultados. ¿Qué es lo que genera? ¿Qué produce? Y esta producción tiene que estar desde su concepto identitario hasta cada uno de sus procesos, sin olvidar para qué somos. Las expresiones funcionales de cada componente y de la organización en su conjunto han de responder a los beneficios que genera en términos prácticos, que son razonados en función de una necesidad satisfecha contra la inversión en tiempo, dinero y esfuerzo que se requiere para cubrir esa necesidad. Siempre hay alternativas, siempre hay nuevas fórmulas. Sin embargo, hay algunas que han sido desde siempre y que funcionan muy bien. Entonces, hay que nada más tener mucho cuidado en cada elemento de la funcionalidad de este sistema y de estas organizaciones productivas y productoras de bienes y servicios, cómo es que dan un resultado tangible y concreto para mostrar que funcionen. Esto se facilita cuando cada organización comprende su lugar en el sistema social y cuando cada grupo y cada persona de la organización que colabora con esa organización puede reconocer dónde y cómo juega su organización en el mundo y además cuál es su propio rol en el sistema organizacional. Realmente no es tan complicado, es vincularnos con el todo. La funcionalidad tiene que ver con esto y a mí me gusta mucho pensar en el brócoli. Cuando analicen el sistema organizacional, piensen en un brócoli. Piensen en que cada ramita es prácticamente una copia de la brócoli completa. Y anímense a comenzar a analizar rama por rama de su organización, iterando, practicando, observando al todo en cada una de las partes, en cómo le ponen gasolina a ese auto en el que reparten, a cómo es el proceso de entregar un reporte administrativo, a cómo es el proceso de generar una experiencia recordable y fascinante. ¿Cómo se hace? ¿Y qué le puedo mejorar? Clic, clic. ¿Cómo en cada parte del todo puedo hacer una pequeña mejora sin grandes complicaciones? Si cada persona hace lo que tiene que hacer, es responsable de su propia área y entre todos somos responsables del funcionamiento de una organización, verán que vamos a poder tener organizaciones que influyan e incidan en la sociedad, que cuiden mejor el planeta y siempre tengan presentes estas tres cosas. ¿Cómo hago que mi organización sea más rentable en términos de que produzca más de lo que consuma? No se trata que sea lucrativa o no lucrativa, se trata de cómo hago con menos recursos obtener mejores resultados, que sea socialmente rentable, es decir, que las personas que colaboran y que participan en esta organización se sientan más plenas y que logren mejor sus objetivos personales y los objetivos de la propia organización. Y por supuesto, que seamos más responsables con el entorno, con la naturaleza en la que vivimos y somos. Entre todos podemos construir un ambiente organizacional mucho más fértil. Y bueno, pues les invito a seguir explorando este curso para poder comprender cómo hacemos un diagrama de flujos, cómo hacemos un sistema y pues cuando analicen el sistema organizacional, vayan paso por paso. Acuérdense que pueden copiar, transmitir, recuperar, platicar, mejorar esta presentación, citen su fuente y pues sigamos aprendiendo cómo debemos de ser cada ramita, cómo ser cada ramita de este mundo que podemos mejorar entre todos. Sigan entrando a nuestras redes sociales y también consulten nuestra página www.identidadydesarrollo.com y seguimos en contacto. Muchas gracias. Abrazo para todos.